Muy bien, jóvenes, entonces estamos de vuelta a nuestra clase del día de 27 de octubre. Vamos a compartir pantalla. Estamos viendo entonces cómo se calcula el Producto Interno Bruto por los tres enfoques y dijimos que el primer enfoque es el enfoque de la producción. Por favor, me avisan cuando todos ya vean la pantalla. Listo, profe. Ya va que no es esa, es aquí. Muy bien, entonces recuerden que les había manifestado que el enfoque de la producción, ¿verdad? En este enfoque lo que hacemos es que sumamos todas las ventas de las empresas y le restamos las compras de insumos entre ellas. Esto tiene en la vida real un ajuste por el lado de la actuación del gobierno, pero aquí lo vamos a dejar sencillito, no nos vamos a complicar. Fíjense, vamos a trabajar con este ejemplo que además un ejemplo del problemario. Dice, considere una economía formada únicamente por personas que fabrican pan y personas que producen sus ingredientes. Las economías pueden ser de una persona, de varias personas, de un país, ¿sí? Supongan que la producción de esta economía es la siguiente. 1.000.000 de barras de pan vendidas cada una a 2 bolívares. 1.200.000 kilos de harina vendidas a 1 bolívar cada kilo. 100.000 kilos de levadura vendidos a 1 bolívar cada kilo. 100.000 kilos de azúcar vendidos a 1 kilo. Y 100.000 kilos de sal vendidos también a 1 bolívar. La harina, la levadura, el azúcar y la sal solo se venden a los panaderos que la emplean para producir el pan. Este es un ejemplo sencillito que lo que quiere es que ustedes entiendan la dinámica del asunto. Entonces, fíjense, el PIB corriente, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de los precios por las cantidades, como dijimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener primero el indicador de producción bruta. Y producción bruta es el nombre que le damos en cuentas nacionales a las ventas, ¿ok? Entonces, las cantidades producidas las vamos a tener por un lado y los precios por el otro. Entonces, fíjense que está la levadura, la sal, es la producción bruta, ¿sí? La levadura, la sal, el azúcar, la harina, el pan, y eso nos va a dar un total. ¿Este total de dónde proviene? Bueno, proviene de la suma de todos los valores de cada una de las actividades. En el caso de la levadura, 100.000 por un bolívar va a dar 100.000, y así con todos estos, porque el precio es de un solo bolívar, y en el caso del pan, como es por 2, nos va a dar 2 millones. Este va a ser el total de la producción. Es decir, que primero obtenemos las ventas de cada empresa y el total, que es la producción bruta. Ahora es donde viene el ajuste del que hemos estado hablando. Es decir, a las ventas les vamos a restar las compras de insumos. Y fíjense que hemos asumido que todos estos productores le venden al productor de pan. De manera que en esta economía el productor de levadura tiene un valor agregado de la producción, un bien final de 100.000 valor en unidades monetarias, supóngase que son 100.000 bolívares, ¿ok? Al final es un valor en la unidad del país en el que se encuentra, en este caso son 100.000 bolívares de levadura, 100.000 bolívares de sal, 100.000 bolívares de azúcar y 1.200.000 de harina. Esto es lo que cada productor ha generado como valor agregado a esta economía. ¿Qué pasa con el productor del pan? Que él ha vendido 2 millones, ¿verdad? Pero de esos 2 millones, 1.500.000 corresponde a compras que ha tenido que hacer de los insumos para producir el pan. Quiere decir que el valor agregado del pan es 500.000. Si yo quiero saber cuánto fue el PIB total de la economía, al total de las ventas le resto las compras de insumo entre ellos y me da cuánto es el valor total de la producción en la economía. Fíjense que si yo no hago el ajuste, yo hubiese dicho que la producción total son 3,5 millones, y no son 3,5 millones porque todos estos productos fueron incorporados en la elaboración de este producto. Entonces,
Por supuesto, aquí hubo un productor que trabajó para fabricar la levadura, combinó capital y trabajo. Hubo uno que combinó capital y trabajo para obtener la sal y así todos los productos, ¿verdad? Y entonces, al final, el valor total de la producción de bienes finales, los bienes finales son todos de consumo porque son las barras del pan, fue de 2 millones de bolívares, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula. El PIB debe ser la producción bruta menos el consumo intermedio, que da un total de 2 millones de bolívares. ¿Quedó claro el ejemplo, jóvenes? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, en el PIB total, ese 1.500, ¿de dónde sale? Este 1.500 que está aquí es la suma, porque este 1.500 es el consumo intermedio. Hemos dicho que el consumo intermedio son las ventas de insumos, ¿ok? Entonces es la suma de la levadura, la sal, el azúcar y la harina. Fíjate que esto da 1.500.000. Ok. ¿Y el del PIB total? ¿Perdón? ¿Y el del PIB total? Por eso, para obtener el PIB total de 2 millones, tenemos que agarrar el total de las ventas, que serían estos 3.500.000 que está aquí, y restarles el total de los consumos intermedios. Fíjate, en el caso de las empresas de levadura no le compraron insumos a nadie. Esto lo hacemos para simplificar, ¿sí? Este no le compró a nadie, el de la sal no le compró a nadie, él produjo toda su sal él solito, el del azúcar tampoco, el de la harina tampoco, y el único que le compró insumos a otras empresas fue el productor de pan. Entonces, claro, estos son todos los insumos totales almacenados en el productor de pan, porque estás asumiendo que ninguno de estos le compró a otro. Por eso primero les dejé el ejemplo del otro cuadro macroeconómico, porque obviamente todas las empresas tienen una compra de insumos a otra empresa, ¿sí? Otra empresa nacional o otra empresa extranjera. Pero, como les digo, estas son cosas que lo que quieren es que ustedes vayan entendiendo la dinámica, por ejemplo, aquí, de por qué se hace el ajuste, ¿sí? Claramente, si no hiciéramos el ajuste de las compras de insumos, estaríamos hablando de un valor total de la producción que no es el real, estaríamos como duplicando, ¿sí? Porque realmente en el productor de pan no podemos tomar en cuenta los 2 millones, sino restarle las compras de insumos porque ese es el valor agregado de estas otras empresas. ¿Sí me expliqué mejor ahora? Ajá, ¿todo bien? ¿Están conmigo? Sí, profe. Ok, entonces ese sería el caso de, fíjense aquí, por eso es que le pongo este total, ¿ve? O sea, no van a haber ninguna empresa sin consumo intermedio, ninguna actividad sin consumo intermedio, porque el sector petrolero necesita comprar insumos a otros sectores, el sector de la agricultura necesita comprar insumos, por ejemplo, necesita comprar abonos a la industria de la petroquímica y así, pues, o sea, realmente es un circuito bien general, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, en el caso del enfoque de la demanda, entonces recuerden que para el enfoque de la demanda, este enfoque lo que hacemos es ver esa producción que ya se generó, cómo fue gastada, ese valor total, que en aquel caso eran 2 millones de bolívares, cómo fue gastado. Por eso es que el lado de la demanda también se le dice por el lado del gasto, cómo gastamos eso. Se supone que los hogares son los que gastan la mayor parte porque aquí estamos todos nosotros satisfaciendo nuestras necesidades de bienes materiales, pero recuerden entonces que también existe el sector público, las empresas que son demandantes de maquinaria y equipo y el ajuste del sector externo. ¿Okay? Entonces aquí, como esto ya lo hemos venido manejando bastante, realmente lo que les quiero es hablar ya directamente de un dato. Este ejemplo que está aquí, disculpen, es el ejemplo que coloca el profesor Mankin en su libro. Y entonces son datos reales de la economía estadounidense para el año 2010 en miles de millones de dólares. ¿Okay? Entonces, en el caso de la economía estadounidense, el consumo de los hogares fue 10.246, la inversión 1.795, el gasto del gobierno 1.003 miles de millones de dólares. El caso de las
exportaciones 1.840 y en el caso de las importaciones 2.357. Entonces, ¿cómo sabemos cuál fue el valor total del PIB de Estados Unidos por el lado de la demanda para el año 2010? Bueno, sumamos consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones y le restamos las importaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esta información? Bueno, fíjense que nosotros podemos dividir cuánto es el consumo dentro del PIB y entender que en el caso de Estados Unidos, el consumo representa 70,5% del PIB. Esta es una sociedad con un consumo elevado, ya que otros países tienen una proporción de consumo entre PIB menor que ronda entre el 50 y el 60%. Muchos conocemos que Estados Unidos es el gran mercado del mundo, son los grandes compradores del mundo, ¿sí? Los estadounidenses gastan mucho y eso genera ingresos a muchos otros países, ¿ok? Si el gobierno estadounidense quisiera establecer alguna política económica para aumentar la producción de bienes y servicios, pues estimulando el consumo la lograría, ¿de acuerdo? Luego tenemos el gasto del gobierno. ¿Quién se acuerda del gasto del gobierno que incluye, jóvenes? El pago a los funcionarios públicos. El pago a los funcionarios públicos y la otra variable. Transferencia a las casas. No, las transferencias no, mi rey. Las transferencias están aquí en el consumo. Las compras de insumos, ¿sí? Las compras de bienes y servicios que le permiten, que son los insumos que utiliza para prestar su servicio, ¿ok? En ese sentido, entonces, el gasto del gobierno representa el 20,7% del PIB. Este es un gasto elevado, pero recuérdense que Estados Unidos es algo así como el policía del mundo y los gastos de defensa están incluidos dentro del gasto del gobierno. No son considerados bienes de inversión los gastos de defensa, ¿ok? Es una cosa que se trata aparte como un gasto adicional, no se consideran parte de la inversión. Si Estados Unidos gasta en una carretera, en una infraestructura, eso sí es gasto de inversión, pero los gastos de seguridad no. ¿Alguien me estaba diciendo algo? Sí, yo supongo que todo lo que es infraestructura, por ejemplo, el pago de los insumos para los hospitales, el pago de la defensa, todo eso no entra en la parte de gasto de gobierno, pero en la parte de inversión. No, fíjate, si es el pago a empleados públicos, entra aquí, ¿sí? Si por casualidad el gobierno tiene, porque lo que pasa es que el gobierno generalmente contrata empresas para que hagan las inversiones, ¿sí? Entonces, ese pago que él hace para que se construya una carretera, para que se construya una escuela, eso forma parte de la inversión. Acuérdate que este gasto del gobierno que está aquí no es el gasto fiscal, ¿sí? No es el gasto público. El gasto público, que es el que va en las finanzas públicas, sí incluye, todo está junto, los gastos de inversión y los gastos de capital. En el caso de aquí, de las cuentas nacionales, el gasto que está aquí, estos 3.000 que está aquí, son pago a empleados estadounidenses, todos los empleados que pertenezcan a toda la infraestructura del sector público, ¿sí? Toda la infraestructura. Después veremos que la infraestructura del sector público incluye el gobierno central, el estatal, el municipal, ¿sí? Que además está toda la parte del sistema financiero que esté de parte de que sea mano contratada por el sector público, lo podemos tener, de hecho van a estar desagregados. El caso es que aquí está básicamente el pago del gobierno central, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O del gobierno, pues. Y la inversión forma parte de este monto que está aquí, menos los gastos de seguridad que sí van aquí, ¿ok? En el caso de las transferencias, va aquí en la parte del consumo. Entonces, bueno, fíjense que al total, cuando uno ve el consumo total de una economía, cuando uno dice el ingreso, una parte va al consumo y otra parte va al ahorro, ese consumo es el consumo total. Y eso incluye el consumo privado, que es el consumo de los hogares, y el consumo del gobierno, ¿sí? Que es este que está aquí. Por eso es que sumamos 10.246 más 3.003 y eso lo ponemos como proporción del PIB. Fíjense que aquí está pasando una cosa curiosa y es que estos porcentajes
parecieran ser superiores porque el PIB aquí tiene un componente positivo, pero tiene un componente negativo. ¿Por qué tiene un componente negativo? Porque en el caso de Estados Unidos las importaciones son mayores que las exportaciones, por lo que las exportaciones netas tienen signo negativo. Es decir, Estados Unidos es una economía que más le compra bienes y servicios a otras economías de lo que le vende en bienes y servicios a esas economías. Por eso es que decimos, repito, que este es el gran comprador del mundo, ¿sí? Entonces, las exportaciones son menores que las importaciones, es decir, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 517 millones. Y finalmente, en la parte que tiene que ver con la inversión son estos 1.795, es la compra que hacen las empresas estadounidenses en maquinaria y equipo para aumentar la capacidad de producción o para mantenerla. Y en el caso de Estados Unidos es apenas un 12,4% del PIB. Fíjense si esto es una economía industrializada, que aquí es al revés. En otras economías, sobre todo las que necesitan producir cada vez más bienes y servicios, porque son economías emergentes, el porcentaje del PIB, la inversión dentro del PIB, suele ser superior al 20%, al 25%. En cambio, en el caso de Estados Unidos, es de 12,4%. También existe el hecho de que en Estados Unidos hay muchas empresas estadounidenses que invierten en otros países del mundo, ¿sí? Entonces, fíjense, déjenme tener aquí 10.246 más 2.357. En el caso de Estados Unidos, jóvenes, la oferta de origen nacional es 10.246 y la oferta de bienes de origen importado es 2.357. Quiere decir que en este país la oferta total sería la suma de esas dos variables, es decir, esta es una economía que tiene como una oferta total 12.603 millones de miles de millones de dólares. Una economía, repito, en la cual es el mercado más apetecido del mundo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Es importante que entiendan toda la información que da este enfoque de la demanda, porque ustedes esta información la van a tener, repito, para cualquier país. Esta información les va a permitir saber, por ejemplo, el grado de apertura de una economía. ¿Cómo sabemos el grado de apertura de una economía? Sumamos las exportaciones más las importaciones y las dividimos entre el PIB, ¿sí? Fíjense que si se dan cuenta, al ser el PIB, el tamaño de una economía, todas las variables se colocan como porcentaje del PIB para tener también una noción de tamaño, porque no va a ser lo mismo que yo les diga que el PIB, que el consumo de Estados Unidos es 10.246, a que yo les diga que es el 70,5% del PIB, ¿sí? Eso les va a permitir ubicarse rápidamente y si lo comparan con otro país, va a ser inclusive a nivel de comparación, van a tener más sentido esos números. ¿Estamos claros hasta allí, jóvenes? Sí, profe. ¿Todo bien? Profe, ¿cómo se calculaba en grado de apertura? ¿Perdón? ¿Cómo se calculaba el grado de apertura? El grado de apertura es sumas exportaciones más importaciones y ese monto lo divides entre el PIB. Aquí nos vamos a recordar de la función de producción antes de entrar a ver el PIB por el lado del ingreso. En una función de producción, ¿quién se acuerda, cuáles eran las variables que había en el eje de las X y en el eje de las Y? La X era PIB. De este lado está lo que nosotros llamaríamos ingreso desde el punto de vista de teoría, le decimos I de ingreso en vez de PIB, ¿sí?
porque aquí ya es una concepción teórica de esto, lo vamos a entender mucho mejor después. ¿Y aquí qué había? ¿Quién se acuerda que había aquí? ¿La cantidad de qué, jóvenes? Import- La cantidad de trabajo, mis queridos jóvenes, ¿sí? Y entonces la función de producción era una cosa más o menos como así, ¿sí? Y resultaba entonces que para producir bienes y servicios, para producir el total de bienes y servicios, esto era una función que dependía de la combinación de capital y de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para producir hay que combinar capital y trabajo. Bueno, así como para producir hay que hay que combinar capital y trabajo, el ingreso de una economía va a venir dado por cuánto se gane, ¿verdad? La ganancia del factor trabajo más la ganancia del factor capital. Es decir, nadie está allí en este proceso productivo por amor al arte. Todos están allí porque desean obtener una ganancia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos, vamos a tener que la ganancia del factor capital, del factor trabajo, perdón, ¿se llama cómo? ¿Cómo se llama la variable que define la ganancia del factor trabajo? Salario, jóvenes, ¿sí? Y en cuentas nacionales tiene un nombrecito más extraño que se llama remuneración a los asalariados, ¿ok? En el caso del capital y concretamente en el caso de las empresas, la ganancia del capital, esto lo llamaríamos capital fijo, ¿ok? Es la ganancia de la empresa representada en los dividendos. ¿Alguien sabe qué son los dividendos? ¿Mm? ¿Nadie? Se reparten entre los Yo propietarios. oigo muy bajito. ¿Tú me puedes hablar más alto, por favor? Son las ganancias que se reparten entre los socios de una empresa. Ahí, ajá. Repíteme por última vez, por favor, que ya le subí volumen a esto. Son las ganancias que se reparten entre los propietarios o socios de una empresa. Es decir, que cuando se crea una empresa, se crea con un determinado monto de acciones, ¿sí? Que representan, aquí sí capital, no como capital fijo de maquinaria y equipos, sino como patrimonio, como dinero con el cual se funda esta empresa. Y esta empresa se divide en alícuotas. Esas alícuotas se llaman acciones. Y esas acciones lo que son es un instrumento, un instrumento financiero que le va a garantizar a cada persona que porte esa acción un porcentaje sobre las ganancias, ¿ok? Ese porcentaje de las ganancias que se decreta año tras año se llama dividendo, es decir, el dividendo es la alícuota que le corresponde a cada inversionista o a cada accionista de una empresa, ¿ok? Así como existe el capital físico que tiene que estar representado con las empresas, también existe el capital financiero, ¿sí? ¿Cuál es el capital financiero? Bueno, todas las inversiones que usted puede hacer o porque tenga cuentas en el banco, ¿sí? Todas las inversiones que usted pueda hacer porque alquile un inmueble. Usted puede ser el dueño de una tecnología que es un activo intangible y entonces recibir una renta, ¿sí? De las cuentas del banco, ¿cuál sería lo que le pagarían a usted como ganancia? Si usted tiene una cuenta en el banco, ¿qué ganancia le dan? ¿Cómo se llama esa ganancia? Intereses.
intereses. Muy bien. ¿De acuerdo? Y usted, ¿cómo se llama? Obviamente tiene aquí la parte de los dividendos. Lo que les quiero decir entonces, jóvenes, en líneas generales, es que cuando nosotros vemos la cosa por el lado del ingreso, lo que hacemos es sumar los ingresos que han recibido los factores productivos, ¿ok? Entonces, por eso les coloco aquí. El tercer enfoque corresponde a la sumatoria de los ingresos que se obtienen de la utilización de los factores productivos, trabajo y capital. El ingreso que recibe el trabajo se conoce con el nombre de remuneración a los asalariados y tiene la letra RA. El ingreso de las empresas incluye varios conceptos. El principal son los dividendos, el cual corresponde a la ganancia obtenida por los dueños de la empresa, pero también se reciben ingresos por regalías, que es el uso de la tecnología, por la posesión de un activo financiero, un bono, una acción, una cuenta, que son los intereses, y por bienes inmuebles cuando usted cede el uso a otra persona, es decir, obtiene un ingreso que se llama alquiler. ¿Ok? Entonces, en las cuentas nacionales, todos los ítems, es decir, los dividendos, los intereses, los alquileres y las regalías, se agrupan bajo el término excedente de explotación, EE. La forma de registrar entonces el capital en cuentas nacionales es en esta variable que se llama excedente de explotación. La suma de la ganancia del capital y la suma de la ganancia del factor trabajo nos va a permitir obtener el Producto Interno Bruto en una categoría que se llama a costo de factores. Déjenme bajar aquí abajo en mi guía, jóvenes, para informarles, si no lo han visto ya, me avisan cuando ya estemos en la última hoja. ¿Estamos en la última hoja? Esta que dice conceptos de contabilidad general. Sí. Fíjense, jóvenes, para los que no estén familiarizados con estas cosas, le tengo este nexo aquí, donde está el concepto de contabilidad de empresas, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un beneficio, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio y qué es un costo. Esto después lo podemos ir viendo con calmita, pero si no, ustedes vayan estudiándoselo por su cuenta, ¿sí? Dentro de los activos financieros, le tengo cuáles son los activos financieros. Fíjense que en líneas generales los activos financieros son instrumentos que confieren al tenedor un derecho, ¿sí? Y aquí tengo entonces, los principales son oro monetario, derechos especiales de giro, divisa, efectivo, depósitos, que es el que hablamos ahorita, acciones, bonos, letras del tesoro, ¿sí? También les tengo aquí otros activos financieros como los créditos y las cuentas por cobrar, y dentro de los pasivos, que sería el otro lado de la moneda, es decir, un pasivo es una deuda a compromiso que ha adquirido una empresa o individuo. Vamos a tener préstamos, cuentas por pagar, bonos y letras del tesoro. Ahorita no me quiero meter en esos detalles porque no quiero perder el hilo de lo que estoy explicando aquí y que tiene que ver con cómo se calcula el PIB por el lado del ingreso, ¿sí? Lo que me interesa es puntualizar que existe una ganancia del factor capital y que no solamente se refiere a la ganancia del factor capital por la constitución de las empresas, que es lo que llamaríamos capital fijo, sino que también existe un capital financiero que entonces como ganancia genera o intereses, si es un activo financiero, o regalías, si es una tecnología que estamos obteniendo, o alquiler si es porque hemos cedido el uso de un bien inmueble a alguna otra persona y obviamente nos está dando una compensación por ello, ¿sí? Entonces, la suma, repito, la suma de los ingresos por el uso de los factores productivos va a permitir obtener el PIB por el lado del ingreso. Obviamente el PIB por el lado de la producción, por el lado de la demanda y por el lado del ingreso son tres caminos que llevan al mismo monto final. Lo vamos a ver con un ejemplo. En el caso del PIB, esto sería costo de factores, esto sería solamente incluyendo la ganancia del factor trabajo y del factor capital, pero resulta que hay unos ajustes
que se requieren hacer porque estas tres variables van a modificar el PIB por el lado del ingreso y van a hacer que el PIB pase de costo de factores a precio de mercado, y este es el PIB que coincide con el PIB por el lado de la demanda y con el PIB por el lado de la producción. ¿Cuáles son esos ajustes? Uno es esta de depreciación. ¿Por qué es necesario a este PIB sumarle la depreciación? Bueno, porque en la empresa tiene que, parte de la ingreso que tiene que hacer un apartado para cuando la maquinaria y equipo que está utilizando tenga que ser sustituida, ¿sí? O sea, hay una parte del ingreso de la empresa y de ingreso de la economía que no se destina ni al consumo ni al ahorro, sino que queda como un apartado para poder mantener la capacidad de producción. Usted es capaz de producir 100 unidades de PIB con 4 máquinas. Usted tiene que hacer un apartado para que cuando cada máquina de esas vaya terminando su vida útil, usted pueda comprar una nueva máquina que no está aumentando su capacidad de producción, sino que le está permitiendo mantener su capacidad de producción, ¿sí? Entonces, a la remuneración a los asalariados más el excedente de explotación, le sumamos este apartado que hace la empresa por depreciación. Y además, el gobierno interviene directamente en la producción. Así como hace proceso de redistribución vía impuestos y gasto público, aquí también hay un proceso de redistribución del gobierno. El gobierno, por un lado, cobra impuestos directamente a la producción. Ese impuesto típico a la producción tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Si recuerdan, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se le cobra a cada, ¿cómo se llama? A cada eslabón de la cadena de producción de bienes y servicios. Y además tenemos el caso, por ejemplo, de los impuestos de aduana. Cuando usted trae un insumo, el Estado, para que usted nacionalice ese insumo, le va a cobrar unos impuestos aduaneros, y entonces, obviamente, el empresario incluye toda esa todo ese pago de impuestos en el precio de los bienes finales, ¿de acuerdo? Voy a volver aquí, que esto está un poquito perdido en donde está la presentación. Ahorita ustedes están viendo la presentación, jóvenes. Sí. Sí, bro. Ok. Yo no la estoy viendo porque esto me trae una relación aquí. Ok, jóvenes, así como recibimos impuestos así como el Estado, cobra impuestos a la producción, también puede estar interesado en hacer algunas transferencias, algunas subvenciones, es decir, darle dinero a las empresas, en vez de quitarle dinero, como es el caso del impuesto, darle dinero a las empresas para que, obviamente no es a todas las empresas, son unas empresas particulares en las cuales a él le interesa que esa empresa o venda a precios más económicos o esa empresa produzca más cantidades, ¿sí? Son sectores estratégicos entonces a los cuales el gobierno les da esas subvenciones o esos subsidios, ¿ok? Fíjense entonces, por ejemplo, aquí tenemos una relación en la cual el PIB nos va a dar 100, también como una unidad, también como si lo quisiéramos pensar como una torta, ¿sí? Pero obviamente estos son 100 unidades. Entonces, en este ejemplo, los datos son los siguientes. La remuneración a los asalariados es 38 unidades monetarias, 38 millones, 38 solamente, ¿sí? Es un monto. En el caso de el excedente de explotación, ya hemos sumado los dividendos, hemos sumado los alquileres, las regalías y los intereses, y nos da 51. La depreciación, el apartado que han hecho las empresas es de 5. El impuesto a la producción, es decir, el gobierno ha cobrado impuestos a la producción por un valor de 7. Ojo, aquí no va el valor el impuesto sobre la renta, ¿ok? Esto es impuesto directo sobre la producción, y le ha entregado subsidios a las empresas por un monto de 1, ¿ok? Entonces, si yo tengo que calcular el PIB a costo de factores, solamente voy a sumar la remuneración del trabajo
y la remuneración del capital, y fíjense que esto me da 89. Es un valor distinto al valor final, ¿ok? Entonces, el PIB a costo de factores me da 89. Si ven la proporción, jóvenes, se dan cuenta que el factor trabajo recibe una proporción significativa, ¿sí? Esa idea que hay de que el trabajador es absolutamente explotado y no recibe casi nada del proceso productivo, suele ser una idea errónea, jóvenes, porque el factor trabajo tiene una participación muy importante en la producción y obviamente el trabajador, créanme que va a estar pendiente de que si fue capaz de generar ingresos, va a estar pendiente de que eso se le sea retribuido en una remuneración. En este caso, 38 millones, es el 43% de la ganancia que obtienen ambos, capital y trabajo, ¿ok? Por otra parte, cuando ya queremos ver el PIB a precio de mercado, que es como lo necesitamos, este PIB a de factores, le vamos a sumar la asociación, que es 5, le vamos a sumar los impuestos a la producción,